lo anunciaron, la noche fue larga para los 31 detenidos en el caso Metástasis. La audiencia de formulación de cargos se extendió durante toda la noche de ayer y madrugada de este viernes 15 de diciembre del 2023. A las 3:25, la Fiscalía solicitó al juez Felipe Córdoba que dicte prisión preventiva para 30 de los 31 procesados, entre ellos el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. La entidad informó que solo para Ronald G. se pide arresto domiciliario por ser adulto mayor. Además, se solicitó que sus cuentas sean retenidas y la prohibición de enajenar sus bienes. Así es, ahí estamos viendo imágenes entonces de esta audiencia. Solo para instalar la audiencia de formulación de cargos, el juez Felipe Córdoba tardó cerca de 6 horas. Hubo demoras que fueron provocadas por las extensas alegaciones que los abogados defensores realizaron en torno a presuntas ilegalidades en el momento de la detención de sus defendidos. No obstante, la fiscal general Diana Salazar refutó todo lo mencionado y señaló que en todas las detenciones se cumplieron con procedimientos establecidos en la ley. Ahí el juez Córdoba manifestó que las aprehensiones fueron legítimas y pudo instalar la diligencia cerca de las 22 horas. Inicialmente la audiencia debía empezar a las 16 horas. Lo que decían muchos de los procesados es que no les dijeron exactamente el delito, que era de delincuencia organizada, de presunto cometimiento de delincuencia organizada, y también mencionaban que en algunos casos les dijeron que los estaban aprehendiendo por sicariato, o que en los partos policiales no estaba bien la fecha o el lugar de la detención. Por cierto, todos los procesados se encontraban allí en la sala, nosotros estuvimos presentes, pero como eran tantas personas, tuvieron que llevarlos a otro piso de la Corte Nacional y ahí estuvieron esperando hasta que, cuando era el turno de cada uno, solicitaban en algunos casos bajar y defenderse presencialmente, como fue el caso de Wilman Terán. Pero por cierto, la intervención de Diana Salazar se extendió también por cerca de 2 horas y en ese tiempo explicó el origen del caso y nombró las pruebas que la Fiscalía tenía en contra de todos los imputados. Recordemos, son 38 investigados, 31 que fueron detenidos ayer. Entre las teorías que maneja la Fiscalía es que el fallecido narcotraficante Leandro Norero, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y principal financista de bandas como Los Lobos, había montado o habría montado un esquema para evadir la justicia. Y según la versión fiscal, en esta red estarían involucrados jueces, fiscales, policías y también abogados. Por eso se desmembró en diapositivas cada una de las acciones que cumplían los sospechosos en este esquema de corrupción. Los señalamientos son los siguientes. Wilman Terán, durante los hechos, ocupaba el cargo de juez de la Corte Nacional. Desde esa posición, la Fiscalía señala que su rol radicaba en la esfera de la planificación que el grupo criminal proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de un habeas corpus, un favor del hermano de Leandro Norero. Su participación se habría efectuado a través de la intervención de Alex P., Ronald G. y sería una pieza clave de colaboración en su calidad de juez de garantía de penales del Guayas. Así es, Ronald G., lo que se decía el día de ayer en la audiencia, como tú lo has dicho, Meches, que sería esa pieza clave porque él habría conocido la sustanciación del caso de lavado de activos que se siguió en contra de Norero y sus familiares. Su participación habría consistido en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados a cambio de sobornos entregados por Norero. Este funcionario pretendía recibir altas sumas de dinero a cambio de un sobreseimiento en el caso referido. Y por otro lado, Pablo Ramírez, quien también fue detenido el día de ayer, él era general de la policía y exdirector del SNAI. Él tenía a su cargo el traslado de personas privadas de la libertad a los diferentes centros carcelarios. Su participación, ha dicho la Fiscalía, habría consistido en facilitar favores penitenciarios administrativos a Norero. Así, 1 a 1 en la audiencia de formulación de cargos fue nombrado por la Fiscalía para decir cómo actuaban, cómo habrían estado vinculados a esta red de delincuencia organizada y además cómo habrían cometido este delito. Todo en torno a beneficiar a Leandro Norero y sus actividades ilícitas. Hay un dato que a mí me llama la atención y es que varios de los jueces que están detenidos y que son investigados tenían alias o apodos como se utilizan en el mundo del crimen organizado. Por ejemplo, Ronald G., hombre de 71 años, era conocido dentro de la estructura como alias Momia Eri. Otro juez, Joan Marfetán,
alias Puma. El operador de todo este entramado era Javier N., alias Novita. Elibe Angulo, alias Larry, y así puedo mencionar otros que eran parte de esta estructura y que eran funcionarios, algunos de ellos. No sé si producción nos ayuda con los cuadros de las principales, de los principales personajes que han sido detenidos del día de ayer por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Queremos mostrarles un poco cómo, según Fiscalía, actuaba esta red de delincuencia en torno, como lo hemos dicho, a Leandro Norero, y cómo beneficiaba entonces a este narcotraficante para que siga delinquiendo dentro y fuera de la prisión, porque recordemos que incluso dentro de la prisión podría haber estado pues delinquiendo con todas sus, relacionado, claro, con las bandas fuera, ¿no?, delictivas a las que él financiaba. Vamos entonces a mirar alrededor de 3, 4 personas que también tendrían que, o más bien también fueron detenidas el día de ayer y que deberían estar entonces en esta red de delincuencia organizada. Ahí estamos viendo entonces a los operadores de justicia que desde la Corte Nacional emitían entonces estos fallos judiciales a favor de Norero, como tú bien lo has dicho, Andrea. Y ahí vemos a Alex P., por ejemplo, que lo que él hacía era actuar como una persona de confianza de Wilman Terán, y lo que permitía era colaborar en los habeas corpus que solicitaban los familiares de Norero, porque recordemos que la hermana, el hermano, la pareja sentimental, incluso la madre de Leandro Norero, fueron procesados por diferentes delitos y lo que buscaban era sacarlos de prisión. Para eso intervenía Alex P. junto a Wilman Terán. Más abajito en el cuadro, ahí estamos viendo lo Wilman Terán, que ya lo hemos hablado, el caso de Ronald G., que también emitía estos fallos judiciales, y Richard G., que es otro de los miembros, o es juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, que era uno de los que con sus votos permitía que salgan entonces de prisión los familiares de Norero. Vamos con otro cuadro, por favor, para seguir explicándoles cómo funcionaba esto. Por cierto, la audiencia está todavía continuando de la formulación de cargos para conocer qué resolvió el juez Felipe Ochoa, quien fue el que emitió la boleta de captura contra 38 personas, pero solamente hay 31 capturados. Eso que quede muy presente. Pero lo que no están capturados es Daniel Salcedo, ¿no? Eso quería decir justamente Daniel Salcedo, que también tenía su alias dentro de la estructura de ese. Él no se encuentra, no saben dónde está inclusive, lo están buscando por todo el país. Era otra de las piezas que engranaban esto porque tenía las redes con el tema judicial. Vamos a mostrarles otro de los cuadros que tenemos para poder explicar lo que ha sucedido. Y en el caso, antes de eso, en el caso de Pablo Ramírez, a ver, él también fue director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía, pero está investigado por su participación como exdirector del SNAI, que estuvo aproximadamente 8 a 10 meses, finales del 2021, terminó en octubre del 2022, y él era quien dicen permitía que Norero, dentro de la cárcel de Cotopaxi, tuviera ciertos beneficios y ciertas ayudas, como por ejemplo tener sus celulares o hacer alguna cosa más. Bien, vamos a seguir con lo que ocurrió el día de ayer en la audiencia esta madrugada. El celular de Leandro Norero se volvió una pieza clave para la Fiscalía. Su titular, Diana Salazar, expuso la madrugada de este viernes los hallazgos que obtuvieron en el dispositivo. El teléfono de Norero llegó a manos de la Fiscalía cuando lo señalaron por narcotráfico y por ser el financista de las principales bandas delictivas del país. Según la fiscal Salazar, el aparato contaba con una serie de chats que mantuvo el sospechoso antes de ser asesinado, como lo hemos dicho, en la cárcel de Cotopaxi en octubre del 2022. Entre las conversaciones a las que accedió la Fiscalía está una, por ejemplo, que mantuvo Norero con Daniel Salcedo, también investigado en el caso Metástasis. Según la Fiscalía, Norero habría confesado que él mandó a seguir al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio a mediados del 2022. Incluso se señala que Norero pidió a sus hombres de confianza que le consiguieran el número personal de Villavicencio y de su esposa. La idea era que los muchachos los visiten, pero también hubo otra revelación. Norero confesó a través de sus chats que fue él quien ordenó el asesinato del abogado Harrison Salcedo.
El jurista fue acribillado, recordemos, en Quito el 28 de abril de 2021 y según lo relatado por la Fiscalía, el crimen del abogado se debió a una disputa que Norero habría tejido con el jurista. Por otra parte, los mensajes también revelarían que Norero envió a sus hombres a acabar con la vida del periodista Gerardo Delgado en Manabí y de la fiscal Lidia Sarabia, también en esa provincia, quien ella por cierto, llevaba el caso de Norero por un presunto delito de lavado de activos. Y en los chats se evidencian que Norero quería atacar a la fiscal o a su familia. Y por último, en la audiencia, la Fiscalía también señaló que Norero lavaba su dinero en Manta y señaló que lo hacía con la ayuda de autoridades municipales de ese cantón. Un dato interesante es que si nos vamos hace 100 años, Al Capone era descubierto por las cartas que enviaba. Bueno, en este caso, cómo ha avanzado la tecnología. Hoy en un celular se puede determinar y descubrir varias pistas y sobre todo revelar todo un entramado que involucra a muchísimas autoridades. Así es. El día de ayer en esta audiencia, esta madrugada en realidad, se nombró a Agustín Intriago dentro de este entramado. Agustín Intriago, ustedes recordarán, el alcalde de Manta que fue asesinado este año. La fiscal general Diana Salazar lo nombró como si tuviera presuntos nexos con Leandro Norero para acciones que se llevaban a cabo desde el municipio de Manta. Eso es lo que se ha dicho desde Fiscalía. Pero hemos hablado mucho de Leandro Norero. Quisiéramos contarles en la siguiente nota quién es y cómo se convirtió en esta punta de lanza del supuesto entramado de delincuencia organizada. Veamos la nota. La última vez que oímos el nombre Leandro Norero fue en octubre del 2022, cuando lo asesinaron en uno de los amotinamientos de la cárcel de Cotopaxi en Latacunga. 14 meses después, la propia fiscal general del estado, Diana Salazar, lo volvió a nombrar. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico. Esto se debe a que Norero, apodado dentro del crimen organizado como alias del Patrón, era uno de los narcotraficantes más grandes del país desde la muerte de Alex Rasquiña en 2020. Relacionado con muchos delitos que están interconectados, no solamente es tráfico de drogas, lavado de activos. Su historia es particular. Se inició en el AMPA como miembro y luego líder de la pandilla de los Nietas. En 2014 lo detuvieron por primera vez en Lima, Perú, al transportar 1 kilo de cocaína en el aeropuerto. En 2022, cuando las autoridades peruanas lo buscaban, Norero fingió su muerte, aduciendo que pereció por COVID-19. Hasta que en el 2022 lo capturaron en una mansión de Guayaquil con $6 millones en efectivo y 42 lingotes de oro. Así se conoció que era el financista de 3 grupos de delincuencia organizada, entre ellos Los Lobos. Durante los meses que pasó en prisión, el director del sistema penitenciario era el general Pablo Ramírez y hoy es uno de los investigados en el caso Metástasis. El juez Ángel Lindao, también aprehendido, fue quien trató de devolver los bienes incautados de Norero a sus familiares. Los otros magistrados capturados también tienen relación con fallos judiciales en favor de criminales de Los Lobos, banda que respondía a Norero. Y es que al parecer, el caso Metástasis demostraría que los tentáculos de alias del Patrón no solo llegaron al interior del mundo criminal, sino también a las instituciones del Estado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, entonces Norero ya entendemos quién es y su importancia. Ahora, dentro de los procesados, por ejemplo, hay varios policías. ¿Qué es lo que hacían ellos? Comandaban operativos para distraer, es decir, hacían un operativo en X punto que no topara o que no permitiera incautación o alguna intervención a los bienes de Norero. Hay otro de los procesados, que es un policía de menor rango, que intentó ocultar el celular de Norero, que es el que permite que se devele todo esto que estamos observando. Intentó evitar que lo puedan utilizar y procesar. Otros eran coroneles inclusive, que le daban protección dentro de las cárceles. Lo mismo de los funcionarios del SNAI. Lo que hacían era darle todo lo que él quisiera, pero también proteger a sus aliados, alias Madrid, alias Cuyuyuy, que eran de los Lobos, y que otro de los procesados, que es el juez Emerson Curipayo, les permitió salir de prisión. Además, hay 2 operadores dentro de este entramado, que eran
hombres cercanos de Norero, estoy hablando de alias Novita, quien tenía contacto con la gente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y de las diferentes cortes provinciales, y con ellos era que tenían este intercambio de, ok, habeas corpus o no lo juzgues por aquí y tanto dinero, porque todo esto tenía que ver con los sobornos. Así es, como lo habíamos dicho, la audiencia continúa y ha sido un trabajo intenso también de los periodistas, tanto de Noticias 7 como de El Telégrafo, seguir minuto a minuto esta audiencia. Recordarán ustedes que inició a las 22 horas y continúa. ¿Por qué continúa? Si bien es cierto, la Fiscalía ha pedido prisión preventiva para los 30 procesados, excepto el número 31, porque ha pedido prisión en domicilio, así es, por ser adulto mayor. Lo que tiene que resolver el juez es precisamente si es que les da la prisión preventiva para los 30 procesados. Por eso, hasta el momento, entonces, continúa esta diligencia hasta que el juez decida. ¿Por qué se ha demorado tanto? Porque cada uno de los abogados de los procesados está defendiendo su postura y pidiendo medidas cautelares y no la prisión preventiva, que también es una medida cautelar. Así que nosotros estaremos pendientes. En la cuenta de TikTok de El Telégrafo estamos relatando minuto a minuto. Ya se encuentra Daniel Romero en la Corte Nacional de Justicia, donde se lleva a cabo esta audiencia. Para que ustedes estén más informados, tenemos todos los datos y la información desde esa red social. ¿Cuál podría ser la noticia del día de este viernes? Que Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, tiene una posibilidad de ir con prisión preventiva, porque es lo que ha pedido la fiscal y hay que esperar qué sucede. Que se cumpla esto y le den la prisión no implica que él pierda su cargo, pero sí será algo también histórico que una de las máximas autoridades de Estado pues tenga que cumplir con una orden, en este caso de reclusión. Y vamos a conocer un poco más quién es Wilman Terán, cómo llega a la presidencia del Consejo de la Judicatura, cuál fue su trayectoria, se lo contamos en minuto. Es la presidencia de todo el sistema judicial para llegar a recomponer este tejido social. Wilman Terán ingresó a la Judicatura ofreciendo generar confianza en la ciudadanía y fortalecer la función judicial. Asumió el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura el pasado 16 de febrero, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designó por unanimidad al provenir de la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia. Respaldo que no duró mucho. 6 meses después, el titular de la Corte Nacional, Iván Saquicela, le retiró la confianza dada tras rechazar sus actuaciones. El Pleno de la Corte Nacional rechaza las actuaciones de los miembros de este cuerpo colegiado, esto es, del Consejo de la Judicatura. Exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. En relación al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, ya no nos representa. Esto luego de que Terán y el vocal Javier Muñoz destituyeron al juez nacional Walter Macías, quien debía presidir un caso en el que 2 vocales de la Judicatura eran investigados. La Fiscalía también presentó discrepancias con la Judicatura. La fiscal general Diana Salazar aseguró que con un informe elaborado de forma maliciosa se la quería someter al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. A ello se suman los cuestionamientos a la transparencia del concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que lleva adelante la Judicatura, por la conformación del comité para realizar las preguntas y la repetición de las pruebas de confianza. Un exhorto que llama al Consejo de la Judicatura a que pueda velar por la validez del proceso. Además está el juicio político en contra de Terán y 2 miembros de la Judicatura que se presentó el pasado martes en la Asamblea Nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Nuestra compañera Olga Velasco me acaba de mandar un mensaje que apunta algo muy claro. Y tengámoslo claro, valga la redundancia. Wilman Terán está siendo investigado no por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura, que han sido cuestionadas por la Corte Nacional y por la Asamblea. No. Él está siendo investigado porque antes de asumir estas funciones, él fue conjuez de la Corte Nacional y desde ahí es que habría tenido los nexos con Leandro Norero. Inclusive, otro de los procesados es mano derecha de Terán, lo fue durante su época de conjuez
y una vez que Terán llegó a la judicatura, lo llevó consigo. Entonces, por eso es que si se hacen diligencias como peritajes, investigación de documentos, se lo va a hacer en la Corte Nacional, porque ahí están los archivos de todo lo que habría hecho Wilman Terán, insisto, cuando era magistrado de la máxima Corte de la Función Judicial. Legisladores de varias tiendas políticas expresaron su preocupación por los resultados de este operativo ejecutado por la Fiscalía, sobre todo por la supuesta implicación de varios operadores de justicia en el presunto delito de delincuencia organizada. Y en la Asamblea, el operativo de la Fiscalía no pasó desapercibido, especialmente para quienes conforman la bancada del movimiento Construye, que impulsa un juicio político al titular de la Judicatura, Wilman Terán. Jorge Peñafiel expuso que el proceso para lograr su interpelación debe seguir su curso independientemente de su situación judicial, como consecuencia del operativo Metástasis. Eventualmente al señor Terán hay que censurarlo. Si es que estuviera en el cargo, pues destituirlo. Si pierde el cargo, destituirlo y además censurarlo. Para legisladores socialcristianos, es preocupante que entre los aprendidos en esta redada estén operadores de justicia quienes, en teoría, deben impartir justicia y estar al margen de la más mínima sospecha de irregularidades. Se respeten obviamente los procedimientos, el derecho a la defensa, pero el país merece respuestas y nadie puede estar sobre la ley. El independiente Ferdinand Álvarez reflexiona así sobre la situación de quien es una de las máximas autoridades del sistema de justicia. Países donde el presidente del máximo organismo de la función judicial ha estado involucrado dentro de un hecho de corrupción o delincuencia organizada. Blasco Luna, legislador de la Revolución Ciudadana, cuestionó que la fiscal Salazar sea, a su criterio, proactiva para unos casos y para otros no. Como el Gran Padrino y INA Papers, que nunca se ha investigado y que están ahí represados de por medio. Desde la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad del Parlamento, no se descarta requerir de la fiscal general toda la información posible de este caso, donde habrían evidencias de un presunto delito de delincuencia organizada. Porque si estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando también de los vínculos con la seguridad. Coyuntura judicial que políticamente traerá cola, sobre todo por el escenario de juicio político planteado a la primera autoridad de la Fiscalía. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, y nos quedamos en esos temas de la Asamblea, cambiando un poco de tema sobre lo que ha ocurrido con este caso Metástasis, porque aún no hay nada definido sobre los juicios políticos represados en el legislativo en el periodo 2021-2023. Legisladores consideran que el Pleno de la legislatura debe pronunciarse sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización que resolvió sobre el archivo de 3 interpelaciones. El 2023, resuelto por la Comisión de Fiscalización, dependerá del Pleno de la legislatura. Esta es la lectura del asambleísta Pedro Velasco, quien argumenta que la Corte Constitucional podría hacer observaciones e inclusive sancionarlos por no ceñirse al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para archivar solicitudes de juicio político cuando los asambleístas interpelantes ya no están en funciones. Cada proceso es independiente, autónomo y no se puede, como ayer escuché que la comisión ha procedido por una moción a archivar 3 juicios y además que no es facultad de la comisión archivar. Esther Cuesta, vocal del Consejo de Administración Legislativa, también es partidaria de un pronunciamiento del Pleno, caso por caso. Mi criterio es que el Pleno debe archivarlos por ausencia del proponente. No podemos incumplir la ley orgánica de la función legislativa. Parlamentarios de la Mesa Legislativa de Fiscalización señalaron que no cabe otro tratamiento más que lo resuelto por la comisión. Aquí se termina, se conoce cuáles va al conocimiento del Pleno y cuáles archiva, pero por razonamiento jurídico. Quien tiene que decidir al respecto es el Pleno de la Asamblea Nacional. Dependerá del presidente de la Asamblea que incluya en el orden del día el tratamiento de ese tema y de ahí se definirá las interpelaciones políticas que deberán seguir su curso según el orden en que fueron presentadas. Javier Ceballos, Noticias 7. Una cosa que sí había, solo que se me quedaba ahí, Meche, pero para contarle a la gente, y es que en el caso de los exministros y exfuncionarios, para lo que sirve el juicio político, ya no es para destituirlos porque ya no están en ese cargo, pero sí es una censura. Censura parecida a la que tuvo Patricio Carrillo, que incluso no pudo ser asambleísta
porque tiene inhabilitación, o la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. Durante 2 años. Durante 2 años. Entonces, si continuasen, que ya vemos los casos de algunos que no van a seguir, como con Darío Herrera, bueno, si eso siguiese, lo que haría es que los censuren. En cambio, muchos de los nuevos juicios políticos que pueden venir, en algunos casos es de autoridades actuales, como en el caso de Wilman Terán, pedido que anoche el CAL ya dijo, continuemos con el trámite y ya debe pasar entonces a la Comisión de Fiscalización para que continúen con todo el trámite contra Wilman Terán y contra otros 2 vocales de la Judicatura. Un caso completamente distinto al tema penal del caso Metástasis. Esto es por el concurso de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. 7:29. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Y ahora vamos con un hecho lamentable. En el sector del Panecillo, la Policía Nacional encontró a un niño de 5 años desmembrado. Según las primeras investigaciones, el hecho habría sido perpetrado por su progenitor, el cual habría confesado que el menor se encontraba en un inmueble abandonado. La Policía Nacional hizo un macabro hallazgo. Un menor fue asesinado y desmembrado. Según el parte, los miembros policiales estarían tras la búsqueda de una persona desaparecida. Igualmente, dentro de la explotación y el trabajo investigativo, a través de la información se logra ubicar a una persona denunciada por la conviviente. Tras ingresar al inmueble ubicado en las calles Maldonado y Quijano, sector del Panecillo, en el centro histórico, se logra la localización del sujeto extranjero, Josmar A., quien tenía en contra de su voluntad a la señora Uriola Zulí, madre del niño. Ella en su versión dijo que Josmar A. se habría llevado al menor hace algunos meses. Pero daremos los resultados, debemos dar a conocer a la ciudadanía que esta persona ya fue aprehendida y puesta a órdenes de la Fiscalía con todos los indicios para que las autoridades tengan los elementos de convicción para aplicar la normativa vigente que tenemos en este caso. Tras la detención del sujeto en mención, declaró que el niño se encontraba muerto dentro de un inmueble abandonado. Se encontraban partes de un menor que estaba desaparecido. No podemos dar más información porque ustedes saben, estamos en etapa investigativa. Los moradores del centro histórico se encuentran conmocionados por el delito. Siento miedo porque tengo niños, nietos, bisnietos, ¿verdad? Entonces sí da miedo, pues. Muy doloroso saber que el mismo padre asesina a un hijo, es algo fatal. Manuela Bedón, Noticias 7. Bien, y justamente Fiscalía a las 6:39 aproximadamente del día de ayer, 18 horas con 39 minutos, ponía una actualización de este terrible caso y ellos lo que decían es que en circunstancias flagrantes a Josmar Eduardo A. habría cometido el delito contra una niña de 7 años de edad. Esto hace meses, es decir, es otro caso de la misma persona que fue detenida. Con base en los elementos de convicción presentados en la audiencia, el involucrado quedó con prisión preventiva por el asesinato de una niña de 7 años. En las próximas horas, Fiscalía solicitará fecha y hora para formular cargos nuevamente contra Josmar Eduardo A., esta vez por la desaparición forzada con resultado de muerte de un niño de 5 años. La investigación determinó que el cuerpo carbonizado del niño estuvo escondido por 2 meses en el sector del Panecillo, en el centro de Quito. Las 2 víctimas y su madre fueron reportadas como desaparecidas en agosto de este mismo año. Una llamada ciudadana alertó sobre su ubicación. Realmente espeluznante. Otro caso que ha conmocionado a la sociedad. Impresionante lo que ha ocurrido y que ya con este historial no se haya sospechado que el niño y la mujer desaparecidos desde agosto tendrían relación la niña, con la niña. 3 desaparecidos. Exactamente. 3 desaparecidos. Bueno, esto fue también en una vivienda abandonada, ¿no? También creo que por ahí va el tema de investigaciones de evitar que en estos sitios, que son lotes baldíos en muchos casos, o casas sin propiedad, se cometan este tipo de delitos, porque hay muchos más que suceden. Lo grave también es porque pasó algún tiempo hasta que pudieron descubrir lo que sucedía allí y con una llamada alertaron a la policía. Escándalo completamente y mucho temor en el sector del Panecillo. Según los datos y pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, este mes de diciembre se registra un déficit de lluvias en la región interandina y oriental, un escenario que es muy similar al del 2022.
En la región interandina, durante el mes de diciembre del 2022, las precipitaciones que se registraron por parte del INAMI solo cayó el 60% de lo que usualmente cae. Y este mes de diciembre se ve que la tendencia se repite. Así lo explica Cristina Valdivieso, analista de pronósticos del INAMI. Es decir, no completó su normal climatológica. Y de hecho lo mismo está sucediendo en este año en los 15 días. Valdivieso agregó que las condiciones climáticas han hecho que el pronóstico inicial por el fenómeno del Niño sobre las lluvias de diciembre cambien. Se tenía la tendencia que puedan ser mucho más fuertes de lo que se tenía, ¿no? Esa tendencia. Sin embargo, pues como le mencionaba, se están dando de manera puntual y en un nivel entre alto y muy alto, pero de manera puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han dado estas precipitaciones constantes o seguidas en día, digamos, de 10 días seguidos, 5 días seguidos, sino han sido de 1 o 2 días, máximo 3 días. Entre los factores que han provocado que esta disminución de lluvias en la sierra y el oriente disminuyen, está el fenómeno del Niño y también la zona de convergencia. Sin embargo, en la región litoral, el efecto es el contrario. Ya este año, que estamos ya a mediados de este mes, muchas de las estaciones que nosotros tenemos en la región litoral ya han sobrepasado, de hecho tenemos 3 estaciones que ya sobrepasaron la normal climatológica, sin embargo las otras ya tienen un gran porcentaje, ¿no? La última alerta meteorológica emitida por esta institución dice lo siguiente: para la región interandina, del 14 al 18 de diciembre se registrarán lluvias moderadas. Eso significa que caerá entre 8 y 11 litros por metro cuadrado. En los casos de que sea alta, caerá de 12 a 22 litros por metro cuadrado. Manuela Bedón, Noticias 7. Justamente esta noche y madrugada tuvimos lluvia después de muchos días de no tener aquí en la ciudad de Quito, y el INAMI ya hace 2 horas ha dado su previsión para este viernes 15 de diciembre, sobre todo en la provincia de Pichincha. Ellos lo que han dicho es que se tiene lluvias y lloviznas en varios sectores de la provincia. Índice de UV entre alto y muy alto, es decir, que aunque el cielo esté nublado el día de hoy, tenemos radiación alta y muy alta, así que por favor tener las debidas precauciones, no confiarnos entre eso. Lo que sí, el Instituto Nacional de Meteorología también emitió esta alerta meteorológica, sí, ¿no? Donde dice que desde el 14 al 18 de diciembre habrá una intensificación en las precipitaciones, en especial en la región interandina y amazónica. Según esta alerta, podría caer entre 8 y 27 litros de agua por metro cúbico en la sierra y entre 22 y 60 litros por metro cúbico en la Amazonía, mientras que en la región litoral puede caer entre 10 y 70 litros de lluvia por metro cuadrado. Sin embargo, estos cálculos van a depender mucho de las condiciones meteorológicas diarias. Mientras más llueva en las zonas donde tenemos las hidroeléctricas, va a ser muchísimo mejor. Y hablando, por cierto, de ese tema, hay información porque hoy, 15 de diciembre, comienza a regir un nuevo método. Empiezan las 3 horas de racionamiento energético y necesitamos lluvia. La ministra de Energía, Andrea Robo, se reunió ayer con su homólogo colombiano, Andrés Camacho, para abordar esta crisis energética que afecta a los 2 países. El ministro colombiano se comprometió a proveer de energía al Ecuador durante el estiaje, siempre y cuando sus reservas hidrológicas lo permitan. Otros puntos que se toparon en el encuentro fue la interconexión eléctrica y el gas natural y la geotérmica. Sin embargo, no se conoce si habrá modificaciones en los racionamientos de luz en el país desde este 15 de diciembre, como habían estado anunciando, si se aumentarán efectivamente a 3 horas por día, que es lo que se había dicho, excepto en los feriados de Navidad y fin de año. Y ya se informó también hace unos cuantos minutos que mañana, sábado y domingo, no hay cortes de energía. Es decir, ¿Cómo ha venido ocurriendo en las últimas semanas? Que al inicio se dijo solamente en el feriado. No, ahora ya se sabe también que este fin de semana no tiene racionamientos. Retiramos la información. Ahora son 3 horas de cortes de energía. En el caso de Quito, por ejemplo, es a las 9 de la mañana en ciertos sectores, 11:30 y a las 14 horas 30, que no hay servicio eléctrico en distintos lugares, así que usted tiene que revisar en la página oficial de la empresa eléctrica para conocer cuáles son entonces las zonas y sus respectivos horarios para este viernes.
Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos información actualizada sobre la persona que estaría involucrada en el asesinato de 4 menores en el Guasmo esta semana. Ustedes recordarán que ellos estaban viendo televisión en su casa y entraron delincuentes, los balearon y lamentablemente 4 menores perdieron la vida. Ahí estamos viendo entonces, la Policía Nacional ha dicho: aprendimos a Byron M., alias Borreguito, uno de los presuntos implicados en el asesinato de un ciudadano y 4 niños ocurrido el pasado 11 de diciembre en el Guasmo Sur. Continúan las investigaciones para dar con los demás responsables de este hecho. Realmente esta semana muy dura para dar este tipo de noticias. 4 menores desde 5 meses de edad hasta 7 años fueron acribillados por error. Eso es lo que han dicho incluso las autoridades. Sí. Los delincuentes iban a atentar a la casa que estaba adyacente, lado, sí. Y lo que hicieron fue entrar a esta casa donde una familia permanecía en ese momento mirando televisión. La madre también. La madre, exactamente. Ese es uno de los implicados en el asesinato de una ciudadana y de 4 niños, ¿no? Que la madre, los menores que ya falleció. Ahora, ¿quién es alias Borrego o alias Borreguito, como se le conoce en el AMPA? Es un joven de 23 años con 2 antecedentes penales en delitos como, por ejemplo, tráfico de drogas, robo también, y cuando lo detuvieron en el suburbio de Guayaquil no presentó resistencia. Dejó que lo puedan aprender y entonces ya en la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía presentó elementos de convicción y el juez determinó que le den la prisión preventiva durante toda la continuación de este proceso penal, que podría tener una pena de 22 a 26 años de cárcel por lo que ha cometido. Es el primero de los implicados. Están tras la búsqueda de los demás participantes. Esperamos la aprehensión de los siguientes supuestos implicados. Ojalá, ¿no? que sí. 7:41, nos vamos a una pausa y regresamos. En Texas, Estados Unidos, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, en su búsqueda por frenar a los migrantes que intentan cruzar por la frontera, ordenó la instalación de otra barrera fronteriza a orillas del río Bravo. Sin embargo, esta vez la estructura de más de 1 metro de altura puede resultar muy peligrosa para quienes intenten cruzarla. Un obstáculo más para quienes quieran cruzar de manera irregular a los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó instalar otra barrera fronteriza a orillas del Río Grande que separa al país estadounidense con México. Abbott indicó que el objetivo principal de esta nueva valla es frenar la migración ilegal que se ha disparado en las últimas semanas. Estas vallas miden alrededor de 1,5 metros y están unidas por múltiples capas de alambre de púas. Al otro lado del río hay un campamento de migrantes donde ya es común ver a grandes grupos de personas intentar cruzar a los Estados Unidos. Crucé el río y pues me entregué a la migración. En todo el estado hay kilómetros y kilómetros de alambre de púas y los inmigrantes suelen atravesarlo por más difícil que parezca. Incluso usan su propia ropa para evitar ser lastimados. Estar muriendo vivo. Llega un momento, un conflicto donde uno está en medio de aquel poco de alambre y no haya ninguna salida. Elementos de la Guardia Nacional de Texas instalaron la nueva estructura en áreas donde el tráfico ilícito es alto, pero para reforzar la seguridad también colocaron alambre de púas como primer obstáculo. La construcción de esta cerca ocurre cuando Texas se enfrenta a diversos procedimientos legales. Uno de ellos, impedir que agentes de la patrulla fronteriza corten los alambres de púas para evitar que los migrantes se lastimen y por negarse a quitar las boyas fronterizas que están en el mar. Con la redacción de Emilia Reynoso, Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, a los compañeros que ya se pongan un poco a bailar porque esta música anuncia el ánimo que tenemos los colaboradores de Ecuador TV y compartir con todos ustedes esa camaradería, ese trabajo que hemos realizado para poder presentarles la promoción oficial de Navidad de Ecuador.
Ecuador TV. A ver. Y bueno, hemos pasado lindos momentos desde cuando se planeó realizar la promoción, el concepto sobre todo, y creo que es muy válido en estos momentos que estamos viviendo poder compartir y sobre todo hacer un llamado a que tengamos presentes los valores de Ecuador TV. Queremos plasmarlos en esta promoción de Navidad, que son amabilidad, honestidad, generosidad y la gratitud. Así es. Antes de que la vean, yo sí quiero... Yo sí quiero decir, realmente refleja lo que Ecuador TV es ahora. Totalmente. Un grupo de personas que más allá del profesionalismo que nos junta a todos, creo que esa amistad se ve reflejada en ese promo, esa, como tú dices, Meche, esa camaradería que nos realmente nos destaca, ¿no? Como Ecuador TV, no solo en noticias, sino con producción, con todas las personas, los técnicos, operadores, etcétera, que están siempre atentos a llevarles la mejor información. ¿Y cómo se sintieron ustedes? Bien. Sí, lindo. sí, la verdad es que estamos ansiosos por verla porque no hemos tenido, esto es un estreno, pero para ustedes y para nosotros. Sí, nos tenían bloqueados desde el día de ayer, no podíamos ver absolutamente nada. Exacto. Hasta el lanzamiento oficial el día de hoy. Veámosla, por favor. Vamos a verla, por favor. Hay actos tan sencillos que nos convierten en mejores personas. Son esos detalles que la gente aplaude. Desprenderse de algo para alegrar a otra persona. Y quizás la más importante, reconocer el trabajo de todos. En cada momento de tu vida y en especial en estas fechas. Lo mejor de ti, que salga siempre. ¡Felices fiestas! Te desea Ecuador TV. Me encanta. Por favor, aplausos, señor productor, para esa promo que tenemos entonces, que va a estar al aire hasta el 6 de enero. Día de Reyes. Día de Reyes, así es. Así que hermoso poder compartir, poder demostrar lo que es esta casa televisiva y que ojalá también se refleje en sus hogares, ustedes que nos permiten todos los días entrar ahí, pues que vean que esto es una verdadera familia. Y sabes que todos los valores son importantes y los que se hablan ahí, la honestidad, la amabilidad, la generosidad, es muy válido. Pero creo que yo les invito a quedarnos con uno principalmente y es la gratitud. El decir gracias todos los días de la vida por estar acá. A veces creemos que estamos en el fondo y que tenemos muchos problemas, pero busquemos algo que nos pueda decir, no, hay que ser gratos porque siempre las cosas creo que llegan en su debido momento y siempre hay que ser muy agradecidos. Yo por eso aprovecho, aunque no está dentro del guión, agradecerles, compañeras, porque es un honor para mí siempre compartir con ustedes, con la gente de producción y con los amigos televidentes que día a día se ponen en la mañana, prenden su televisor o la radio, nos escuchan en el mediodía, en la noche. Muchas gracias por eso, creo que es muy importante siempre tenerlo y agradezcamos a nuestras familias, a nuestros seres queridos por estar muy pendientes de nosotros también. Aprovechemos eso. Así es, uno de los valores más importantes y que queremos hacer la invitación que todos tengamos presente, la gratitud, para empezar, que estamos vivos y que podemos compartir con nuestros seres queridos. Y las ganas de ser siempre un ser humano mejor, que parta de nosotros, del que de verdad esta ciudad, este país y este mundo sean un lugar más amigable para habitar, para compartir, para demostrar amor al prójimo. Así es que esa es la invitación que hacemos desde acá, desde Ecuador agradecer TV. a quienes estuvieron detrás también en el concepto, en la producción, ¿no? En la realización esta promoción que llega el día de hoy, previo a la novena que inicia el día de mañana. Ya puedo decir la frase que he esperado mucho tiempo. A ver, por favor. Empezó la Navidad. Empezó la Navidad, gracias. Que tengan buen día, amigos. Buen día. Y buen fin de semana. Ay, y